Hola, soy Enrique Rodal y les saludo con mucho gusto. Les doy la bienvenida a este conversatorio. Para la Secretaría de Educación Pública es muy importante que la sociedad conozca los aspectos centrales de la propuesta educativa para el fortalecimiento de la educación pública que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación. En este programa, nuestra invitada y nuestros invitados hablarán sobre el futuro educativo que pretende construir la nueva escuela mexicana. Contamos con la presencia de la maestra Mirna del Rosario Tamés Tamés, quien cuenta con una amplia experiencia en educación. Destacaremos solo algunos aspectos de su trayectoria. Es docente de educación primaria, licenciada en educación preescolar, maestra en educación con campo en formación docente y también cuenta con un doctorado en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores. Tiene una trayectoria de 40 años de servicio en el nivel de educación preescolar, desempeñando diversas funciones, entre las que destacan docente frente a grupo, asesora técnica pedagógica, directora y supervisora. Actualmente es jefa del sector 18 de educación preescolar en el municipio de Juárez, Nuevo León. Muchas gracias, maestra Mirna, por estar con nosotros. Un placer. También nos acompaña el maestro Zenobio Popoca Ochoa, quien es profesor de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Psicología Educativa y maestro en educación. Ha publicado artículos e impartido cursos y talleres sobre el desarrollo de la lectura, la escritura, los procesos de alfabetización inicial y la educación multigrado. El maestro Popoca es especialista en este último tema, la educación multigrado, y ha participado en proyectos de relevancia nacional en torno al mismo. Actualmente es subdirector académico en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Zenobio. Gracias, un gusto. Damos la bienvenida al maestro José Emilio Mejía Mateos, quien tiene un amplio conocimiento en educación básica. Ha sido profesor de educación primaria y de educación secundaria. También ha contribuido en la formación de docentes normalistas. Egresó de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México. Cuenta con la especialización, formación docente en la educación normal y la maestría en competencias para la formación docente. Actualmente es director general de gestión escolar y enfoque territorial de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Encantado de estar aquí con ustedes. Agradecemos su presencia en este conversatorio. Y para comenzar, quisiera preguntarles, ¿de qué manera la actual propuesta permite la transformación de la educación y de la sociedad, maestra? Pues yo creo que es en el sentido de esa relación que debe de haber no solo al interior de las escuelas entre el personal que ahí labora, sino más allá de las barreras que pueden representar las bardas o las cercas. Es decir, hay que derribar esos obstáculos para establecer una relación pedagógica, no solamente, insisto, dentro de la escuela, sino una relación pedagógica con la comunidad. Y de esa relación pedagógica es como va a servir de base para construir nuevos saberes, nuevos aprendizajes, es decir, tomar en cuenta esas características culturales, la tradición y los saberes de las familias de niñas, niños, jóvenes, adolescentes que acuden a la escuela. Es decir, la escuela tiene vida gracias a esas personas que acuden a ella. Y en función de esas personas es que debe de trabajar. Si me permite, yo creo que algo importante efectivamente es que la escuela tenga un sentido para los niños, para los padres, para la sociedad. Una educación, se ha dicho, que forme para la vida y que la transforme. Lo que pretende la nueva escuela mexicana es que lo que se trabaja en las aulas sea o responda a cómo podemos contribuir a superar esas problemáticas, sea lo de la basura, sea lo de la contaminación. ¿Cuál es nuestro papel? Ya a todos nos toca algo por hacer. Con frecuencia, a veces los peatones no hacemos caso del semáforo. Me toca a veces en el centro histórico ir y el semáforo está en rojo para los peatones y nos atravesamos, aunque venga a 10 metros un automóvil. Eso habla de una falta de formación cívica.
Y precisamente uno de los propósitos de esta nueva escuela mexicana es formar ciudadanía, saber que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones y responsabilidades. Entonces, el reto es que los niños, los maestros, pues analicen cuáles son los problemas que nos rodean de manera inmediata y ver qué podemos hacer. Y de esa manera podemos trabajar el lenguaje, o sea, lo que llamamos español, matemáticas, ciencias, formación cívica de manera integrada, usualmente a partir de lo que llamamos proyectos. Diría por el momento entonces que lo que buscamos aspirar en las prácticas escolares es que contribuyan a un mejor país, a una mejor sociedad, y que esto sea algo cotidiano y realista y no solo por acumular información. Entonces, quiero entenderlo un poquito mejor. Es salirnos de esta burbuja que es escuela y poder tirar, como dice la maestra, estas barreras para poder mimetizarnos realmente con el entorno en el que se encuentran nuestros alumnos, nuestros maestros, y entonces no nada más estar viendo la educación como un sentido en el que solo la escuela enseña español, matemáticas, física, química, sino también enseña sobre el civismo, sobre lo que está aconteciendo alrededor de ellos y cómo pueden ellos sumarle y no restarle, o no hacerse, como dirían, de la vista gorda sobre los acontecimientos que pasan alrededor. ¿Sí? Si me permites, creo que ese es un elemento muy importante el que tocas, no hacerse de la vista gorda. Y tiene que ver con un elemento orientador de la nueva escuela mexicana, es la dignidad humana. Cuando los estudiantes, las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes salgan de la escuela que está planteando esta nueva escuela mexicana y de la acción educativa de la educación pública en nuestro país, se aspira a tener estudiantes que egresen y que tengan esta conciencia de esta dignidad humana, que es un valor muy importante, y que sobre todo, si uno toma conciencia de la dignidad humana que posee, toma conciencia de todos los derechos que le corresponden al sujeto y también de todas las responsabilidades. En ese sentido, la nueva escuela mexicana lo que plantea es una reconfiguración en términos educativos, y quiere decir que las estudiantes se sientan responsables con la comunidad. El primer elemento que debe tener cada estudiante es el sentido de pertenencia a una comunidad y la responsabilidad que tiene con esa comunidad. Decía yo el asunto de la dignidad humana. Cuando yo soy consciente de mi dignidad humana, la reconozco en el otro, la reconozco en el medio donde vivo, la reconozco en las costumbres de mi comunidad, en los saberes que hay en la comunidad. Y entonces esto me lleva a un elemento fundamental, que es que yo tome posición a partir de mi propia comunidad y tome una responsabilidad de lo que sucede en ella. Esto que decías, no hacerse de la vista gorda. Y en este sentido, es como que lubricar, fortalecer el tejido social comunitario que permita que en primera instancia haya una acción comunitaria a propósito de los problemas que enfrenta cada comunidad. Y en esta lógica tendremos un desarrollo más dinámico de las comunidades desde abajo, que están participando en la resolución de problemas que tengan que ver con la conservación del medio ambiente, con el respeto al otro, con garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Entonces, se trata de eso, es un cambio en el paradigma, y lo que se trata es de poner en el centro este asunto de la dignidad humana. Si la reconocemos dentro de nosotros, la reconocemos en los otros y en el medio donde vivimos. De acuerdo con el maestro Zenobio, con el maestro José Emilio, esa cuestión de la dignidad humana tiene mucho que ver también con el reconocimiento, el respeto, el cuidado y la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y ese respeto, ese reconocimiento tiene que ver con escucharlos, con establecer ese diálogo con ellos. Es decir, la acción ya no está solo en los adultos, en este caso en profesoras y profesores, sino que tiene que escuchar a los alumnos y haber ese diálogo. De acuerdo con el maestro Zenobio, el maestro José Emilio, la nueva escuela mexicana tiene como tarea principal que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes vayan al encuentro de la humanidad, de las otras, de los otros, en ese sentido de diversidad en todos los aspectos. Es decir, en ese espacio público, y hay que subrayar ese carácter público de la escuela, donde no haya exclusión ni discriminación de ningún tipo. Es decir, la escuela no debe de responder a intereses de ciertos grupos.
o de ciertas creencias o de ciertos poderes. La escuela es un espacio público, democrático, en el que debe de respetarse todas las diferencias, desde tipo social, étnico, lenguas indígenas y diversidad sexogenérica. ¿Cómo y cuándo podrían empezar a verse los cambios en la formación de las y los estudiantes? Maestro Zenobio. Bueno, pues hay estudiosos que plantean que las reformas llevan su tiempo. Es decir, yo creo que 1 o 2 años es muy pronto para decir, sí lleva un par de años, pero bueno, hay que trabajar para ello. Yo creo que hablar del futuro es reconocer el presente, en donde estamos. Yo creo que estamos con situaciones complejas y retadoras. Yo trabajo en una normal, nos forman futuros docentes y, por ejemplo, un reto que veo en los estudiantes es la convivencia. Situaciones de exclusión por edades, porque hoy entran, lo sabe el maestro Emilio, que estamos en esto de las normales también. No hay, por ejemplo, requisito en Ciudad de México para un límite de edad para entrar a las normales, entonces entran como de muy diversas edades. También de preferencias, yo creo que eso es válido, preferencias sexuales, y en ocasiones hay también actitudes como de no respeto. Y yo creo que a lo que aspiramos es que a ellos que ya son adultos, entonces, también haya cambios, y también en los niños. Entonces, es difícil dar tiempo, o sea, es decir, 1 año, 2. Digo que los estudiosos plantean que una reforma y una propuesta te puede llevar mínimo unos 5 años para que poco a poco se vaya asentando. Si bien los libros de texto son importantes, me parece, desde mi experiencia de formación de maestros, es no verse agobiado por los programas y los libros. Yo creo que ese es un cambio fundamental, a mi parecer. Es decir, hoy se busca que los maestros escuchemos, veamos a los niños, a la comunidad, a su realidad, a los padres de familia, y que a partir de ahí pues desarrollemos los proyectos, las temáticas, y que los libros en todo caso sean un apoyo. Creo que ese es el aporte, y reitero, 3, 5 años, siendo realistas, se podrán ver como cambios más profundos. Perfecto, No sé. 3, 5 años. Yo agrego a lo que dice el maestro Zenobio, de acuerdo con él en cuanto a lo que plantean los estudiosos, pero aquí lo más importante es empezar y señalar que no empezamos de cero. Hay una serie de prácticas que yo llamaría memoria pedagógica, que ya hay proyectos en todo nuestro país de aquellos movimientos que son de autogestión pedagógica y que de alguna manera se han organizado desde abajo y han desarrollado alternativas a esta educación de carácter individualista que ha permeado en nuestro país, en la lógica precisamente de una respuesta al entorno comunitario. La nueva escuela mexicana recupera estas experiencias y se trata de darles visibilidad para que en todo el país las maestras, los maestros, los padres de familia vayan viendo cuál es el cambio de paradigma. Y tiene que ver, por ejemplo, estamos acostumbrados como padres de familia a que uno de los momentos más importantes es cuando concluye el ciclo escolar y que lo más importante es el número de la calificación. Digamos, nos han acostumbrado a eso. Exacto. Sin embargo, para la nueva escuela mexicana, el trayecto de todo el ciclo escolar es importante. Hay un cambio en cómo evaluar, cómo entender que no solamente se trata de canalizar a las niñas y a los niños en un casillero, sino se trata de reconocer de manera particular en cada uno de ellos estos procesos de desarrollo de aprendizaje que tienen y que se expresan cotidianamente. Exacto. No hay, en la nueva escuela mexicana, la escuela pública se aleja de esta idea de clasificar, de ver el desarrollo individual como el éxito de cada uno de ellos. Finalmente, una escuela que no tiene impacto en las niñas y los niños, en el entorno más inmediato que es la comunidad, es una escuela que socialmente no es significativa. Y el viraje que da la nueva escuela mexicana es precisamente a enfocar sus baterías en esta relación que hay de la escuela con la comunidad, no solamente para recuperar los problemas, sino para recuperar los saberes, para recuperar los valores que circulan en todas las comunidades y a partir de ello construir un nuevo currículum que sea más pertinente
para las necesidades educativas de cada escuela. Y estamos claros, la nueva escuela mexicana está clara que la escuela no va a resolver los problemas que existen. Claro, no por lo supuesto. resuelve. Lo que sí es que genera sujetos críticos que asumen una posición en torno a la resolución de estos problemas. Y finalmente, que el sentido no es la acumulación de conocimiento, sino esta aplicación del conocimiento para entender qué es lo que está pasando en mi casa, en mi comunidad, y contribuir, comprometerme con todos los que en ella habitamos para que la vida sea más placentera y que haya justicia social en estos lugares. Ese es el sentido de la nueva escuela mexicana. Maestra. La función social de la escuela no es formar niñas, niños, adolescentes o jóvenes, es decir, desde preescolar, primaria, secundaria o bachillerato, universidad, formarlos para los intereses de un mercado laboral. Lo que dice, de acuerdo con lo que menciona el maestro José Emilio, el maestro Zenobio, nuestra misión, nuestra tarea, y muchos de nosotros somos conscientes, sobre todo nosotros en preescolar siempre nos preocupa y nos ocupa, que los niños y las niñas sean felices, normalmente. ¿Cómo los observamos? Claro. Sentaditos en torno a las mesas, todo un turno, sea matutino o vespertino. Y yo menciono los dos porque me toca atender ambos turnos. Entonces, tenemos que ver esa manera de esos cambios, y yo creo que también esa transformación que se menciona en la nueva escuela mexicana tiene que ver con eso, que esa forma de evaluar, esa forma de llevar a cabo las actividades en colectivo, en pequeños equipos, tiene que propiciar cambios desde los espacios. ¿Cómo está el mobiliario? ¿Los niños están en movimiento o permanecen sentados toda una jornada? Eso es bien importante. Y los padres, la comunidad debe de entender, pero también deben involucrarse, no solamente trayéndonos los materiales, no, sino participar en las actividades para que vayan también y se involucren y entiendan esa forma en que estamos trabajando. Sí, de momento lo vemos como toda una unidad, no a un salón. Y tendríamos que, como bien dice, irnos a lo individual, ¿no? Cada uno evoluciona de una manera distinta. Maestro. Hay un cambio fundamental. Te puedo decir que cuando yo empecé a trabajar en primaria, los directores nos decían, con los padres a distancia, manténganlos, solo que los citen. Entonces había esa indicación de mantener a la escuela como que cerrada para los padres de familia. Y asumíamos que los únicos que teníamos como que el don pedagógico éramos los maestros. Sin embargo, la escuela no es el único espacio formativo que hay. O sea, los niños, las niñas, los jóvenes se forman también en su casa, se forman en la calle, se forman en la interacción con sus amigos, se forman en la comunidad. Entonces, a partir de ese principio, que la comunidad es el espacio donde convergen todos estos actores, pues es importante recuperar las posibilidades educativas que tiene la comunidad para orientarlas en el mismo sentido que tiene la escuela. Entonces, aquí lo que se trata es ubicar este espacio común, que es la comunidad, donde convergen la acción educativa, convergen las tradiciones, convergen los sabores y los saberes, y además hay también los sabores, porque bueno, la comida de cada lugar es característica. Es un valor donde se generan valores simbólicos. Entonces, es importante que la escuela abra sus puertas a la comunidad para compartir esa acción educativa y a orientarla en el mismo sentido, que finalmente es el sentido de asumir una responsabilidad con la comunidad que habitamos. Por eso es importante que los padres se enteren de esto, por eso es importante que los padres, las madres de familia, las familias sepan cuál es el sentido, porque este es un cambio que va a requerir de una participación amplia de las familias, sobre todo no que les queramos delegar el esfuerzo educativo, sino que necesitamos que también ellos participen para alinear todos nuestros esfuerzos, escuela, comunidad y las familias, y que el resultado sea el más pertinente para la comunidad. Para ambos. De hecho, el artículo 3º lo menciona, la corresponsabilidad. Antes como que el artículo 3º nos hacía sentir que los docentes éramos los responsables, pero en esa modificación que hubo se habla de una corresponsabilidad y de una coparticipación de todos.
Perfecto. Maestro Zenobio, ¿qué beneficios traerá a la educación y a la sociedad la implementación de la actual propuesta educativa? Bueno, retomaría varias de las reflexiones de tanto la maestra Mirna, el maestro Emilio. Por un lado, aunque pareciera poco académico, yo creo que uno sí es la felicidad. Varios educadores a lo largo de la historia en México y en otros contextos han planteado que un propósito es que los niños, los jóvenes, sean felices. Es decir, y ser feliz es que en la escuela puedas sentirte seguro, que puedas trabajar. Por ejemplo, hablar sobre la inclusión te va a ayudar a que tengas una relación de mejor convivencia con los otros. Si vas a trabajar en naturales, también el buen comer, hasta donde también tu contexto te permita, también vas a estar en mejores condiciones. Si vas a tener la cuestión estética que plantea la nueva escuela mexicana, pintar, dibujar, también te vas a sentir como con mayor desarrollo humano. Y aquí retomaría la reflexión del maestro Emilio, la dignidad humana. Es decir, lo que se busca no es la acumulación de conocimiento. Y ahorita claro eso, porque pareciera que entonces no van a aprender español, entonces no van a aprender matemáticas, un paréntesis. Lo que se busca es que se disfrute la escuela. Y yo creo que eso no es algo menos. La deserción escolar a veces se da porque no le encuentran sentido. Es decir, habrá que diseñar situaciones didácticas que los jóvenes, los niños, le encuentren sentido y también lo disfruten. Entonces, por un lado, me parece que sí es importante pues, esta parte de la felicidad y el desarrollo integral y el desarrollo comunitario. En Oaxaca le llaman comunalidad. 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 Nuestra escuela, nuestra comunidad nos pertenece a todos. Hoy parece que si hay basura y esto, no me importa. Hay alguien que le toca barrer y todo eso, pero no ese es el sentido. Recordemos, por ejemplo, que en Japón las escuelas no tienen servicio de conserjería o quien barra. Los niños lo hacen. Y eso no es atentar a su dignidad. No, por supuesto, es porque ellos tienen que aprender a cuidar su lugar y aprender matemáticas. Bueno, complementaría que todo eso va de la mano con desarrollar conocimientos y capacidades de lenguaje y de matemáticas. Porque hoy en los medios se dice, es que casi no hay matemáticas, es que no hay lenguaje. Más bien, el lenguaje, las matemáticas y las ciencias están en el marco de proyectos, de temas que permitan resolver. Si tienes un huerto, vas a sembrar plantas, puedes hacer cálculo, no costos, cuánto implicaría vender a lo mejor, o las plantas se miden, cuánto tiempo tardan en crecer. Ahí están problemas de matemáticas y es ahí donde se pueden trabajar. Entonces, yo creo que el beneficio es un buen aprendizaje, el máximo logro de aprendizaje que se ha dicho, pero también la felicidad de estar y asistir a la escuela por niños, maestros y ver que pues, van desarrollando sus capacidades humanas. Creo que esa es una aspiración y sé que lo vamos a lograr. Me gustaría mucho, en torno a esto que estamos hablando sobre el futuro que quiere crear la nueva escuela mexicana, pues algo que nos quieran comentar ustedes, algo que quieran agregar y decirle a las personas que nos están viendo. Me gustaría empezar con usted, maestro Emilio. Sí, ya aquí, a manera de cierre. A manera de cierre. Bueno, lo que la nueva escuela mexicana y a través de la educación pública lo que se busca es que las niñas, los niños, los adolescentes no se adapten a la situación, sino que tengan una realización plena, se realicen como seres humanos y que se comprometan con su entorno, con su comunidad, con sus semejantes. Y en esta lógica iremos haciendo posible que cuestiones como la discriminación, el clasismo, puedan ser erradicadas de nuestro país, la violencia hacia las mujeres, porque esta forma de involucrarse con el otro, de alguna manera nos alimenta. Finalmente nos alimentamos de los otros. Y si esto lo tenemos claro, pues vamos a entender este respeto a la inclusión, a la diversidad y nos vamos a indignar ante la injusticia social. Eso es lo que busca la nueva escuela mexicana. Y por el otro lado, vincularla con la comunidad tiene que ver con toma de conciencia del espacio común que compartimos. Y finalmente nada más agrego, yo todas las familias que conozco hacen hasta lo imposible porque sus niñas, sus niños vayan a la escuela y les provendo lo necesario. Así se tengan que quitar el pan de la boca, hacen que los niños y las niñas vayan a la escuela. Esta es una gran fortaleza de las familias. Y esta fortaleza, esta decisión de hacer que sus hijos tengan esa realización, debemos de tomarla en cuenta en la acción educativa. Y por eso
Por eso toma sentido que la escuela se vincule a la comunidad para nutrirse de ellos y para recuperar estas mejores tradiciones que hay. Ya lo decía nuestro presidente de la República, si algo ha hecho que este país siga adelante, pues es esa composición de las familias, donde ponen por delante a las niñas, a los niños y a los jóvenes para que sean los que estén mejor. Entonces, esto lo recupera la nueva escuela mexicana. Pues yo sigo insistiendo, y es la parte que me agrada enormemente del plan de estudio 2022. Entonces, que es el pensamiento crítico, la conciencia, que es nuestra responsabilidad de todos los adultos, favorecer, generar o provocar esas acciones con niñas, niños, adolescentes y jóvenes que nos lleven a preguntarnos por qué pasa lo que pasa a nuestro alrededor, en las comunidades, en la región, en un estado, en un país, en nuestro país. ¿Por qué todos esos problemas existen? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno desde nuestra posición? Por ejemplo, en la cuestión de la basura, en la cuestión de cuidar nuestra salud, de ver si hay animalitos maltratados en la calle. Son cosas muy sencillas, pareciesen muy sencillas, pero que llevan a desarrollar la sensibilidad y la conciencia de los niños, ya que de todos, niños, yo hablo de niños por preescolar, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, ser conscientes, reflexionar, ¿por qué tenemos los problemas? Pero todos, desde nuestra postura, desde una pequeña acción, puede contribuir positivamente. Y entonces es esa parte que señala el Plan de Estudio 2022, que las maestras, los maestros, podemos plantear esas preguntas detonadoras que provoquen esa reflexión, que provoquen esa conciencia y esa sensibilidad. Obviamente, también a través de modalidades que propicien ese trabajo en equipos, ese diálogo entre docentes, alumnos y la vinculación con las familias, la participación, incluso no solamente de las familias, de personas que vivan en la comunidad y quizás hasta nos compartan sus saberes, su cultura, sus oficios. Maestra, muchas gracias. Maestro. Pues yo sí retomaría a un autor que es muy conocido, creo, en el ámbito educativo, el educador brasileño Paulo Freire, ¿no? Y su frase es conocida de que la educación no va a cambiar al mundo, sino va a formar a las personas que intentarán cambiar este mundo, ¿no? Y pensemos en el país o intentarán cambiar nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestra escuela, para que sea más justo, más equitativo, en el que todos tengamos acceso. Creo que es una aspiración y esperemos irlo viendo paulatinamente, que todos los mexicanos tengamos derecho y ejerzamos una buena escuela, una escuela que te ofrece las mejores condiciones para estudiar, que se aprenda, que se disfrute. Yo creo que la nueva escuela mexicana es una invitación a que recuperemos lo mejor de nuestro país, como fue la Escuela Rural Mexicana, donde se vinculó con la comunidad Rafael Ramírez y muchos más, y a otros momentos también educativos. Y que esta idea del bien común sea lo que prive. Yo creo que esa es la aspiración, que sí nos importen los otros. Y bueno, cerraría diciendo que desde el espacio de las escuelas normales también estamos en un proceso de reforma educativa, procurando recuperar estos principios de equidad, de justicia, de interculturalidad, y que creo que con el esfuerzo de todos iremos construyendo el país que aspiramos y que merecemos. Gracias por la invitación y ha sido un placer, un gusto y bueno, seguiremos trabajando. El placer ha sido mío, maestros. Muchas gracias.